Bueno, pues por antemano, gracias por cedernos tu tiempo y darnos la oportunidad de conocerte y que nos hables de ti y tu relación con las tecnologías. Pues muchas gracias. Realmente yo ya tengo muchos años como para hablar de tecnología, es decir, cuando yo era jovencita y estudiaba Derecho, tenía un resto visual mejor del que tengo ahora, que ya prácticamente casi que es casi la ceguera total. Y cuando yo era muy joven no había nuevas tecnologías, porque la tecnología que había eran las fotocopiadoras. Quitando eso no había otras posibilidades. Entonces la persona que tenía un resto visual suficiente tenía que leer, o se usaban ampliaciones hechas con la fotocopiadora, o bien se hacía braille. No había más tipos de adaptaciones tecnológicas ya. En los años 90, sobre todo a partir del 95, se popularizó el uso de ordenadores personales. Y bueno, la verdad que fue una revolución en cuanto al acceso a la información, porque es un avance tecnológico que a los ciegos particularmente no ha venido muy bien, pero es algo que hoy en día un ciego o se sube al carro de las nuevas tecnologías, o me permitía el símil, se ha quedado desconectado. Entonces, es como todo, ¿no? Pero nosotros más, o sea, cualquier persona que tenga un resto visual aceptable puede leer el periódico, por ejemplo, comprar el periódico en el kiosco y leerlo. Ir por la calle y ver la información escrita de los carteles. Las personas ciegas usamos las nuevas tecnologías para acceder a la información, no solo a la que suele acceder la gente, sino porque es nuestra única vía de acceso. Claro. Pues si quieres, si no te importa, para conocerte un poco mejor, que nos acerque un poco a tu discapacidad concreta, cuál es, cómo es. Normalmente las personas con ceguera o deficiencia visual grave tenemos varios problemas. Unos lo hemos resuelto y otros estamos en ello. Porque lo tuyo es una ceguera total de nacimiento, ¿no? No, yo nací con una opacidad corneal central. Eso significa que se tiene un campo visual completo, pero se ve muy borroso, no se ve con nitidez. Entonces, ese tipo de resto visual es bueno para orientación y movilidad, porque aunque no se ve de lejos con detalle, pero sí se tiene un campo completo. Y es muy malo para las tareas de cerca. En este caso se utilizan ampliaciones y se llega pues casi a la normalidad. Cuando ya fui muy mayor me dio glaucoma y ya se acabó de fastidiar el resto visual. Pero bueno, también es verdad que cuando me dio el glaucoma ya había nuevas tecnologías y nos hemos podido adaptar. ¿El glaucoma Sí, glaucoma pueden ser varias enfermedades, pero bueno, básicamente es que sube la presión ocular hasta que el nervio óptico se queda frito. Entonces el ojo anatómicamente puede parecer normal, pero no transmite información al cerebro. Entonces ya termina de fastidiar el asunto. El glaucoma empieza perdiendo campo visual. Lo primero que se pierde es campo visual y al final, en una fase terminal, se pierde todo el campo y no se ve nada. Lo fastidiado, pero bueno. Pero hay que llevarlo, claro, y seguir para adelante, que va muy bien. Pues se hace lo que se puede. Sí. Como yo siempre digo, tal vez para consolarme, hay cosas peores y siempre hay que ver la botella medio llena en vez de medio vacía. Cuando perdemos visión, si empezamos a pensar, no puedo conducir, no puedo hacer tiro con arco, no puedo ver a un chaval guapísimo desde 40 metros, pues nos amargamos. Sin embargo, si pensamos, puedo dedicarme, puedo leer, puedo escribir, con normalidad puedo acceder a la información que hay en internet, puedo desarrollar mi trabajo sin ningún impedimento, solo que en el trabajo que se requiere coger información en papel, pues soy un poquito más lenta porque necesito de instrumentos de ampliación, pero bueno, lo puedo hacer. Muy buena filosofía. Claro. Y ya que me adelanta un poquito que has estudiado Derecho, esa es la carrera universitaria que tú hiciste, ¿no? Sí. Derecho, muy bien. ¿Y las dificultades o
o barreras que tuviste en esta etapa? Cuando yo estudié Derecho no había leyes que supusieran un punto de ayuda a las personas con discapacidad. Ni siquiera existía la educación integrada. Yo siempre he estado en centros ordinarios de enseñanza buscándome la vida, porque la opción era o ir a un cole específico de ciegos en Sevilla o buscarte la vida. No había más, la ONCE no prestaba apoyo ni integrada porque no había integrada, es lo que había. Entonces en la facultad yo realmente problemas no tuve. Lo que pasa que obviamente procuraba ponerme en la primera fila, porque aunque no veía la pizarra, bueno, en Derecho no se escribe prácticamente nada en la pizarra, pues tomaba apuntes o algo, pues prefería estar más cerca del profesor para oírlo mejor, y si había algo escrito en la pizarra, pues luego pedía permiso para levantarme y poder anotarlo. Sí, tuve que pedir el favor, entre comillas, de que en algún examen escrito me dejaran estar al lado de la ventana, porque cuando se ve muy poquito, la Universidad de Granada, pues la Facultad de Derecho, un edificio muy antiguo, del siglo XVI, y los techos de la aula probablemente de 4,5 metros, unos tubos fluorescentes arriba, y entonces si te ponen cerca de una ventana tienes luz para hacer el examen. Claro. Si te ponen en un sitio alejado de la ventana y a lo mejor con no muy buena iluminación, pues no ves lo que pone en el examen, no te puedes examinar. Pedía ese favor y que me dejaran un ratillo más en el examen, un tiempo adicional. Había profesores que lo hacían con gusto, había gente que no te lo hacía, y como no había ley que protegiera eso, era una medida graciable. Si querían te lo hacían y si no querían no te lo hacían. Ese era el problema que había entonces. Luego fui perdiendo visión, y en mi trabajo, yo ya trabajaba en la ONCE, cuando perdí visión no tuve problema porque precisamente aquí nos encargamos de adaptar el trabajo a las personas con ceguera y deficiencia visual. Yo al principio usaba el ordenador sin ninguna adaptación, y ahora pues utilizo un magnificador de caracteres, un sintetizador de voz, una lupa televisión, y bueno, pues todos los gaches ha habido y por haber para acceder a la información. La verdad que eso es un tema muy interesante. Y bueno, ya que has empezado con el tema, lo que es concretamente, ¿a qué te dedicas tú aquí en la ONCE? Bueno, la pregunta sería, ¿no? Casi a qué no me dedico. No vendo cupón, pero salvo eso. Lo único que falta. A ver, llevo orientación educativa, soy técnico de integración laboral, adaptaciones al puesto de estudio y de trabajo, el concurso escolar de la ONCE, también soy la coordinadora a nivel provincial. Tengo un grupito los miércoles que están dando braille, yo les doy lectura, y a veces pues colaboro con cualquier actividad cultural que haya en el centro, me pidan colaboración, pues también se hace. Qué bien. Y bueno, ya que estamos hablando de la realidad, esta es la realidad que tenemos. Sí. Y bueno, si nos puedes contar alguna más concreta la realidad que tienen sobre todo los estudiantes, para que les fomente que puedan seguir estudiando. Porque es lo que tú has dicho también, que es muy difícil, sobre todo en la ceguera, es normal que haya más asentismo escolar, ¿no? Porque si tampoco tienen esas facilidades... Las facilidades hoy en día tienen todas las del mundo, es decir, nosotros cuando un alumno va al cole, al centro ordinario, pues la ONCE le pone un profesor de apoyo que, dependiendo de las necesidades del chaval o de la edad que tenga y tal, pues va se le hace un apoyo o se le hace un seguimiento, depende de cómo vaya. Luego, todo lo que necesiten a nivel tecnológico para adaptar ese puesto de estudio, la ONCE se lo da, aparte de un sistema de becas, un sistema económico de becas. Están cubiertos. El problema fundamental nuestro de los ciegos hoy en día son las barreras sociales. La familia, a veces parece mentira, pero la aceptación del déficit, el usuario lo lleva, vamos a decir, razonablemente bien, y la familia fatal. Con lo cual eso se retroalimenta y al final el usuario acaba teniendo unas inseguridades,
no queriendo usar el bastón a lo mejor como auxiliar de movilidad. Yo, después de 24 años trabajar aquí, lo que sí os puedo decir que lo tiene más fácil, no a la hora de encontrar trabajo, pero sí a la hora de insertarse a nivel escolar, lo tiene más fácil un ciego total que un deficiente visual grave. ¿Por qué? Porque el ciego total no puede esconder su discapacidad y entonces todo el mundo lo sabe y normalmente se le trata de ayudar y la gente lo ve con respeto. Sí. ¿Qué ocurre con el deficiente visual grave? Que si anatómicamente no se le nota nada en los ojos, Sí. la persona va a ocultar su déficit. Y luego hay una serie de incoherencias porque no ve la pizarra, porque a lo mejor no saluda a los compañeros si lo ve fuera del entorno escolar porque no le ve la cara, ¿no? Porque ella empieza a pasar por estirado, la gente no sabe lo que ve, lo que no ve, ya se empieza a ver malentendido y eso es difícil si la gente no da el paso de decir yo tengo esta discapacidad y no pasa nada, me adapto. Si la gente no somos capaces de decir eso, la sociedad no nos va a aceptar nunca. Claro. ¿Y algunos de estos apoyos concretos tecnológicos algunos ejemplos que se le ponga a los niños en los coles? A los niños se les pone la lupa televisión para que puedan, los que tienen un resto visual que no es suficiente para ver los libros normales o para escribir, pero pueden usarlo, ¿no? Su resto se le amplía para que puedan utilizar los libros cotidianos, hacer los ejercicios en los cuadernos. Y luego las lupas televisión modernas tienen un dispositivo para poder ver la pizarra, lo cual está bien porque el alumno sigue teniendo sus dos manos libres para tomar nota y va viendo la pizarra. Vamos, mira, eso es interesante. Que a veces son cosas que no conocemos, que son muy normales, muy utilizadas, pero que los que no lo tenemos cerca, pues no lo... Claro, el ciego total normalmente desde pequeño lo que se le da es una máquina de escritura Perkins. Es una máquina como las máquinas de escribir antiguas, pero con el teclado braille y escribe en braille. ¿Y cuál sería tu realidad perfecta? ¿Algún camino utópico que deberíamos seguir? Porque siempre hay cosas por hacer, siempre hay... Sí, para mí lo perfecto, cosa que bueno, es una opinión muy personal, sería que los niños pequeños al principio no fueran al colegio ordinario. Porque el ciego total, sobre todo, a la hora de aprender la lectoescritura, el braille es un poco más difícil de aprender porque el tacto es o sea, cuando tú ves algo lo ves todo de golpe, es inmediato, y el tacto es un sentido analítico. Entonces, aprender las letras en braille cuesta mucho más que aprenderlas visualmente. Y entonces yo creo que los alumnos nuestros deberían estar tal vez concentrados en un centro o con un centro de referencia o algo así, para poder atenderlos mejor y que ellos tomaran conciencia de su discapacidad y no la escondieran. Y cuando ya tuvieran un nivel de autonomía en sus procesos suficiente, insertarse en la escuela ordinaria. Pero tampoco es lo mismo insertarse en una escuela siendo autónomo, haciendo la ovejita negra de la clase. Claro, porque siempre hablamos de inclusión, de aulas normalizadas, pero a veces sí que hace falta una base antes de llegar a esa inclusión. Para mí sí, o sea, yo sé que lo que digo, incluso algunos de mis compañeros no lo comparten, lo cual yo lo respeto, pero no es lo mismo el alumno ciego que llega a clase con la Perkins para tomar apuntes y lo hace de forma autónoma, que el niño que no lo tiene asumido y encima se machaca al compañero de al lado y porfi, déjame los apuntes, por favor, no sé qué, y crearse de situaciones de dependencia que luego eso a nivel humano, pues existe el ciego, es pesado. Claro. Entonces, ese tipo de cosas desde mi punto de vista se podía evitar cuando se estuviera en centro aparte durante unos años hasta adquirir una autonomía buena. ¿Y hay algo en especial que te motivara a ti a seguir estudiando? Porque barreras tienes un montón, entonces... Pues mira, la motivación más vieja del mundo, es que no se va a vivir con los padres eternamente. Es decir, yo tenía muy claro y tal vez más claro que otras personas, o sea, es que eso puede sorprender un montón, porque como nosotros lo vemos de fuera,
No, yo lo tenía muy claro, es decir, yo soy de una generación muy distinta a vosotras, pero todavía en mi generación había chicas que se planteaban pues estudiar el bachillerato, pero con idea de casarse con un chico y ellas no seguir estudiando, no realizar una actividad laboral. Pero claro, yo sabía, digo, este camino es imposible, porque como no soy una mujer de bandera que se le vaya a meter por los ojos ahí al chulito de clase, este camino cortado. Otro camino que podía tener, que mis padres me mantuvieran, pero claro, también se corta ese camino porque los padres no nos viven eternamente. ¿Qué me quedaba? Pues nada, estudiar y buscar la posibilidad de ganarme las habichuelas por mí misma, porque yo eso de que tengan pena de mí lo llevo muy mal. Entonces yo, ay pobretica, y que la familia y como caridad te tuviera que mantener, pues no, pues tenía que estudiar como una fiera, pues estudiaba. Y creo que eso es lo que le pasa ahora a algunos niños, pero a la contra. La sobreprotección por parte de los padres es nefasta, porque cuando el niño lo suspende, porque el ser ciego no significa ni ser listo ni ser tonto, ser ciego y punto. Y hay ciegos inteligentes, hay ciegos trabajadores y hay ciegos vagos. Bueno, pues si un chico que sea un poco vaguete le suspenden y es ciego, pues lo primero que hacen la mayoría de los padres, ay pobre tico, como es ciego, qué lástima, qué malos son los maestros, qué tal. Están reforzando su actitud de no afrontar que tiene que dedicar más tiempo al estudio. Entonces, que no les gusta estudiar eso. O que les cuesta, siempre incluso en buenos estudiantes hay asignaturas que gustan y hay asignaturas que son un calvario. Pero bueno, es conveniente que los niños tengan por parte de los padres una respuesta lo más coherente posible, porque si no lo hacemos unos blanditos, unas mantequillas de Burgos, y luego, e incluso cuando consiguen después de mucho trabajo estudiar algo, a la hora de insertarse laboralmente quieren un trabajo, que se ganen 3.000 euros, que esté al lado de su casa y que encima el horario sea adecuado. Pues no, cuando no hay trabajo hay que estar dispuesto a ser como las impresoras, multifunción, a ser flexible con horario, a ser flexible incluso con la ubicación geográfica de ese trabajo, y cuando ya tengamos cierta experiencia sí tenemos, entiendo yo, el derecho a exigirnos, pues como yo ya he trabajado aquí y tal, ahora me voy a buscar otra cosita más cerca de casa o tal, pero sobre todo para el primer trabajo, entiendo yo, como si esto fuera de ejército, nadie entra de capitán general a un ejército, hay que entrar de soldado, ir aprendiendo, ir ascendiendo. Bueno, pues yo creo que a mí esto me parece interesantísimo, porque muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotras y con toda la gente que pueda tener acceso a esta información, porque la verdad es que me parece súper valiosa. Y nada, que siempre es interesante conocer la realidad de alguien de primera mano. Pues muchísimas gracias a vosotros.